hermanos, aunque nos vamos a centrar en el último versículo, versículo 39, pero me plació leer del versículo 37, aunque esto no estaba en mis propósitos, pero para corroborar lo que el último canto dijo, de que el Señor muy pronto volverá, leí ese texto del verso 37, que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para corroborar lo que decía el último canto, hablándonos acerca de la venida del Señor, que no está lejano. Ya el Señor en su palabra dice que un poquito nada más, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Es una seguridad. Nos da la seguridad de que el que ha de venir vendrá y que no va a tardar. Y que cada día que pasa, hermanos, la venida del Señor está más cerca. Hoy está más cerca que ayer. Mañana va a estar más cerca que hoy. Pero cada día, hermanos, esperamos ansiosamente la venida del Señor. Pero lo importante, hermanos, del texto que hemos leído también es de que aquellos que el Señor ha llamado no son de los que retroceden. Y eso es lo que dice el último verso, que es el que vamos a predicar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para condenación, o sea, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí, hermanos, el escritor de Hebreos nos está dando dos afirmaciones, una negativa y otra positiva. La negativa es, hermanos, de que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. En eso se reconoce el que ha sido llamado por Dios. El que es llamado por Dios no retrocede, porque el que retrocede lo hace para perdición. Entonces, esa es una afirmación. Y la otra que hace es que somos de los que tenemos fe para preservación. Entonces nosotros hemos sido llamados, tenemos fe y esa fe nos mantiene para la preservación del alma. Ya daremos un significado de esa palabra preservación que tiene también otro significado muy importante. Pero hermanos, lo que nosotros vemos ahí, primero, son los que no retroceden. O, dicho de otra manera, los que no se vuelven atrás. Siempre al creyente, aquí en la Escritura se le compara como un soldado que va a la batalla. Un soldado que va al frente a pelear. Y el soldado que va a la batalla, pues él va hacia adelante, hacia el frente, buscando el fuego. Pero, ¿qué sucede cuando estos soldados dan la vuelta y en lugar de ir hacia el frente, se corren? Van hacia atrás. Eso significa que van derrotados. Porque el que va venciendo va para adelante. No importa las dificultades que encuentre, pero va avanzando, va hacia adelante, no retrocediendo. Retroceder, hermano, es algo que nos habla de derrota, de fracaso. Y Dios no nos ha llamado a nuestra vida espiritual para que la fracasemos, sino para que la llevemos adelante, en victoria, porque Él es victorioso. Y si Él es victorioso, nos va a dar o nos está dando a todos nosotros la victoria. Aunque, hermanos, dentro del caminar cristiano, vamos a tener muchas veces momentos duros, momentos difíciles. Muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones que quizás no están de acuerdo con nuestras ideas, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver las cosas. Porque al fin y al cabo somos humanos
y quisiéramos que las cosas de Dios, las cosas espirituales, se adaptaran a nuestro pensar, se adaptaran a nuestras ideas, se adaptaran a nuestra humanidad como nosotros pensamos o sentimos. Pero los pensamientos de Dios, hermanos, son mucho más elevados que los nuestros. Dios no puede rebajarse a nuestro nivel, porque Él es Dios supremo. Somos nosotros los que tenemos que irnos elevando y elevando y elevando hasta alcanzar sus niveles, aunque los alcanzaremos en la eternidad. Pero en esta tierra, mientras Él nos conceda la vida, nosotros que tratamos de irnos elevando, irnos creciendo, ir hacia arriba. Porque el Señor, hermanos, nunca va a tener los pensamientos nuestros. Y ese es el fracaso de muchos cristianos. Porque piensan de que el pensamiento nuestro es igual al de Dios. Y no es así. Por eso, hermanos, recuerden que hace un par de domingos, o un domingo pasado, no recuerdo muy bien, hablamos cuando el Señor estaba en cierta ocasión predicando. Y entonces un grupo de los que le seguían, que se llamaban sus discípulos, cuando oyeron que la palabra del Señor era fuerte, que era dura, dice que se volvieron atrás. Ya no anduvieron con el Señor, porque no les gustó la palabra de Jesús. Es decir, que la palabra que el Señor estaba dando no estaba de acuerdo a los pensamientos de ellos, a los pensamientos humanos, porque eran palabras divinas, eran palabras elevadas. Entonces, este grupo de seguidores, de discípulos, que lo abandonaron y ya no anduvieron más con el Señor. Solo le quedaron los 12. Y entonces uno de ellos le dice, Señor, mira, ya aquel grupo de discípulos ya no te siguen, se fueron. ¿Cuál fue la respuesta del Señor que dijimos en esa ocasión? ¿Y ustedes no se quieren ir también? Les dijo el Señor. ¿No se quieren ir también ustedes? Y allí fue cuando vino la respuesta de lo que es el verdadero discípulo. Y fue Pedro el que contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el discípulo, hermano, aunque la palabra sea fuerte, la palabra no vaya de acuerdo a nuestras ideas, pero si es palabra de Dios, tenemos que recibirla. Porque solamente Él es el que tiene palabras de vida eterna. Y solamente Él también es el que nos da el ejemplo. Por eso decíamos en otra predicación que el discípulo es igual a su maestro. Cuando hablamos de Juan el Bautista en las bodas de Caná, como que mencionamos eso. Cómo era Juan el Bautista, cómo era su vida. Así tenían que ser sus discípulos. Y cómo era la vida de Jesús, que era un poco diferente a la de Juan. Así tenían que ser sus discípulos. Entonces el discípulo es como su maestro. Y el maestro nuestro, a quien nosotros seguimos, él no se volvió atrás. Él enfrentó. Sabía que allá en la última semana en Jerusalén, allí lo iban a maltratar, lo iban a injuriar y hasta lo iban a crucificar. Pero él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él enfrentó la situación, no se volvió atrás. Por eso en Isaías dice, en palabras proféticas, en el profeta Isaías dice, yo no fui rebelde, dice, ni me volví atrás. Así dice Isaías, capítulo 50, versículo 5. No fui rebelde, ni me volví atrás. O sea que le enfrentó. Eso es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro maestro. Por lo tanto, no nos volvemos atrás. ¿Por qué? Porque dice, son los que tienen fe. Son los que tienen fe.
En el capítulo siguiente, ese es el versículo 11, capítulo 11, ahí se nos habla de los hombres y mujeres héroes de la fe. Se nos da una lista de hombres y de mujeres ahí que vencieron o recibieron las promesas de Dios porque tuvieron fe. Pero ¿cuál es esa fe que tuvieron? La fe es, hermanos, creerle a Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Por eso, hermanos, esto se le llama héroes de la fe. Porque lo que hicieron fue creerle a Dios. Creerle a Dios sus palabras. Y por eso recibieron las bendiciones, recibieron las promesas, tuvieron dificultades, pero siguieron hacia adelante, las vencieron. Allí se nos habla de un Noé, por ejemplo, en 11:7, que por la fe fue advertido acerca de cosas que ni aún se veían. Y Dios le ordenó que hiciera algo, que hiciera una barca, un arca. Hermanos, aquella orden de Dios parecía, hermanos, algo extraña, algo rara. ¿Cómo hacer un barco en tierra seca? Si los barcos son para que anden en el agua y allí era tierra seca, arena, desierto. Parecía, hermanos, de que eso era algo que estaba fuera de orden. Pero Noé le creyó a Dios y así salvó a su familia. Por hacer algo, hermanos, que, como dice ahí la Escritura, de cosas que antes no se veían. No se veían, pero le creyó a Dios, tuvo fe, porque eso fue la fe de él, creerle a Dios. Haz esto de esta manera y de esta manera, así salvarás tu casa. Y lo hizo. Abraham se habla más adelante, en verso 17. También por la fe. Se le había prometido, hermanos, que iba a ser padre de multitudes. Pero Dios le pide al único hijo del cual iban a nacer esas multitudes, que se lo sacrificara. Pero Abraham le creyó a Dios, porque él creía que aún estando Isaac tal vez muerto, él se lo podría resucitar. ¿De dónde dice la Escritura? En sentido figurado lo hizo. Pero le creyó a Dios. Más adelante se habla de 31 de Rahab, de una mujer. Y le pone el apellido. Rahab, la ramera, le dice. La ramera. Está entre las mujeres de fe. Aunque vea su vida como era. No la oculta lo que era. Porque Dios para eso vino también. Pero le creyó a Dios y salvó su vida y salvó la vida también de toda su casa. Padres, hermanos, parientes, por haberle creído a Dios. Entonces, hermanos, por la fe, dice que no se vuelven atrás. Por la fe. Ahora todos nosotros, hermanos, tenemos fe. Usted tiene fe. Si está aquí es porque tiene fe. Si estamos acá es porque tenemos fe. Pero aún esa fe, nosotros no la hemos desarrollado por nosotros mismos, hermanos. No somos nosotros los autores de nuestra fe. No somos nosotros.
En todo, hermano, lo que se refiere a la salvación, todo lo hace Dios. Todo, todo. Si nosotros, hermanos, solamente somos como una esponja que estamos recibiendo el rocío de las bendiciones de Dios, y Él es el que nos está dando todo eso, y nosotros nos estamos empapando de los rocíos divinos que Él nos está dando. Pero la fe que tenemos, y que no todos tenemos la misma fe, es decir, el mismo grado. La misma fe sí, es igual, pero no en el mismo grado. Unos la fe es más pequeña, otros tienen una gran fe, pero todos tenemos fe. Por eso es que en cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, porque solamente Dios es el que la puede ir aumentando, que nuestra fe vaya creciendo, a medida que nosotros nos vamos buscando y entregando a Él. Pero esa fe viene de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso dice en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Y esto no es de vosotros, dice, sino que es don de Dios, o sea, regalo de Dios. La salvación y la fe no es de nosotros, dice, sino que viene de Dios, es un don de Dios. Entonces, esta fe que tenemos, hermanos, es un don de Dios. Y gracias a Dios por eso, hermano. Y gracias a Dios que nosotros podemos decir, Señor, auméntame la fe. Pero el Señor nos va a aumentar la fe en la medida en que estemos cercanos a su presencia. Acercándonos a Él. No alejándonos, sino estando en comunión con Él. Escudriñando las Escrituras. Alabando al Señor, adorándolo, congregándonos. Todo eso, hermanos, va a ir aumentando nuestra fe. Pero es Dios quien la está haciendo. Es Dios quien que está haciendo que esa fe se mantenga firme, sólida en cada uno de nosotros. Entonces el que tiene fe no es de los que retroceden, sino dice de los que tienen para preservación del alma. Preservación. La misma palabra que traducen para preservación significa salvación. Ahí correctamente algunas versiones ponen salvación, preservación, conservación. Todo eso. Y hay otras palabras más que significa esa palabra la cual traducen. Entonces, preservación del alma es lo mismo que salvación del alma, por la fe. Entonces, eso es lo que está afirmando. Ahora bien, esa salvación, esa preservación, la está afirmando porque es Dios precisamente, solo Él, el que está haciendo que esa preservación se mantenga firme en nosotros hasta el final. O esa salvación de nuestra alma se mantenga firme hasta el fin, hasta el final. Y Dios se encarga de eso de infinidad de maneras que encontramos en la Escritura. Primero, hermanos, por el amor de Dios. Eso es lo que nos hace seguros de la preservación, salvación o conservación de nuestra alma hasta el final. El amor de Dios. Quizás nosotros, hermanos, como humanos que somos y no alcanzamos a visualizar lo profundo que es el amor de Dios. Todos nosotros, hermanos, sentimos amor. Sentimos amor y quizás por ese amor que nosotros sentimos, pensamos que el amor de Dios es igual al nuestro, que está en el mismo nivel, pero no es así.
Generalmente nosotros amamos a quien nos ama. ¿Verdad? Por eso es que buscamos siempre, cuando estábamos jóvenes, buscamos una pareja. El hombre buscaba su pareja, quién iba a ser su esposa, o la hembra jovencita buscaba quién iba a ser su esposo. Y se enamoraban y venía el amor. Viene el amor. Pero muchas veces, y la experiencia nos ha enseñado que ese amor muchas veces no es duradero. Algunas veces me voy a casar con este o con esta a ver cómo me va. Si de aquí a allá veo que me conviene, pues bien. Y si no, pues vamos a ver cómo rompemos ese amor. Y así, entre amigos, muchas veces se quieren, se aman los amigos, se aprecian, se estiman, pero después se rompe ese amor. Entonces, ese es el amor humano, que es variable. Es variable, porque el ser humano es variable. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios dice, con amor eterno te he amado. ¿Sí ven? Que el amor de Dios es con amor eterno, algo que no termina. Y es más, Dios nos amó aún cuando éramos sus enemigos. ¿Bien? Cuando éramos enemigos, cuando estamos alejados de Él, Él nos amó. Dice la Escritura, mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vean los dos aspectos, hermano. Siendo pecadores, o como dice más adelante el siguiente versículo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Pecadores o enemigos. Siendo pecadores, siendo enemigos, Él nos amó. Nos amó. Nos mostró amor. Mucho más, dice el apóstol, estando ya reconciliados o estando ya justificados por su sangre, ¿cómo no nos va a seguir amando más? ¿Cómo no va a tener tanto amor por nosotros si ya nos reconciliamos con Él? Ya Él nos justificó. Ya estando justificados, hermanos, si Él me amó siendo yo su enemigo, y Él me amó, me justificó, me redimió, me reconcilió, ¿cómo ahora Él no va a tener ese grande amor para que yo tenga la seguridad de la salvación o preservación del alma? Porque Él me ama. Entonces yo estoy seguro. Digo, si siendo su enemigo Él me amó, mucho más ahora que Él me ha hecho su hijo. Siendo su hijo, hermanos, estoy seguro de la salvación de mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el amor de Dios. Quisiera que un hermano me leyera para que participe en Romanos 8, 38, 39. 8, 38, 39, si le encuentra, me lo lee, por favor, hermano. Entonces, ahí nos habla, hermanos, de ese amor de Dios. Amor eterno, que nada lo puede cambiar. Nada lo puede anular. Sino que se mantiene siempre, a pesar de cualquier cosa que suceda. ¿Quién lo encontró? 8, 38 y 39. Amén, hermano. Por favor, me lo lee.
Amén. Fíjense, hermanos, que no hay nada, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada por venir que nos pueda separar del amor de Dios. Y esa es palabra fiel y verdadera, hermanos, de la cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esa seguridad que Él nos da, que no hay ninguna cosa que nos va a separar del amor de Dios. Ese amor de Dios es el que nos mantiene, hermano, con esa seguridad de la preservación de nuestra alma, el amor de Dios. Pero aún hay más. Somos preservados o guardados, además del amor de Dios, que con eso es suficiente. Pero para que estemos más convencidos de la verdad de Dios, Él nos da otros ejemplos, otros elementos, tales como su poder, el poder de Dios. Sabemos de que Dios es poderoso. Y decíamos anteriormente que el mismo poder con que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, con el mismo poder que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder nos ha levantado a nosotros, que también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el poder de Dios. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, por lo cual yo sé en quién he creído. Dice Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo tenía esa convicción, que Dios era poderoso para guardar lo que se le había encomendado a él, lo que se le había dado, la salvación. Entonces, el poder de Dios también, hermanos, nos sostiene. Un hermano que me cite Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27, 29. Cuando lo encuentra, me lo lee así, hermano, está participando usted y tiene ahí la habilidad de encontrar en un santiamén la cita. Amén. Juan 10, 27, 29, si me lo lee, hermano. Bye. Amén. Ahí está hablando, hermanos, de que nosotros estamos seguros en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre que le dio a su Hijo las ovejas que somos nosotros, cada uno de aquellos llamados somos ovejas del Señor, dice que Él es mayor que todo, es más grande que todo, más poderoso que todo. No hay nadie como Dios, no hay alguien que pueda decir yo soy más que Dios. Yo tengo más poder que Dios. No hay nadie que supere a Dios en ninguna manera. Pero Él dice que Él es mayor que todos y que nadie nos va a arrebatar de las manos de Él. Entonces, estamos confiados, preservados por el poder de Dios, porque no hay nadie que sea mayor que Dios. No hay ningún ser, porque si hubiera alguien que fuera mayor que Dios, entonces Dios ya no fuera Dios. Ya no fuera Dios. Pero como no hay nadie que sea mayor que Él, dice que nadie la va a arrebatar de las manos de su Padre, de las manos del Hijo, porque el Padre se las ha dado. Entonces, el poder de Dios, hermanos, el poder de Dios
Por eso se dice que Dios es omnipotente, poderoso, todopoderoso. Y Él tiene el poder de sostenernos, hermano, hasta el final. Si Él nos ha rescatado del mundo y ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y Él nos sostiene con su mano de poder. Eso hace, hermano, que nuestra alma, y como le creemos a Dios, ¿no? Porque tenemos fe, le creemos esa palabra. Yo le creo esa palabra al Señor. Es que nadie me arrebatará de las manos de Él. Entonces, hermanos, eso me da la confianza, la seguridad de lo que dice el versículo, preservación o salvación del alma. Ese poder de Dios. Pero no solamente eso, sino que somos preservados, salvados por la voluntad de Dios. Es su voluntad. Es su voluntad. Porque la salvación es, hermanos, no es algo que nosotros hayamos decidido por nuestra propia voluntad. Hay muchos que tienen esa idea. Aún entre el pueblo que se llaman cristianos, tienen esa idea de que es por su voluntad que son salvos, pero es porque no han leído la Escritura. No la han leído. En ninguna parte dice que la salvación es por nuestra voluntad, en ninguna parte. Sino que es por la voluntad de Dios. Eso sí está en muchas partes de la Escritura. Entonces, la salvación no es algo, hermanos, que nosotros la hayan buscado por nuestra propia voluntad. O que sea que nosotros hayamos decidido, yo decido ser salvo. No es así. Cuando ya venimos al Señor y nos entregamos a Él, es porque Él ya tocó nuestros corazones, ya nos despertó, ya su Espíritu obró en nuestras vidas, rompió el corazón duro que teníamos, el corazón rebelde que nos apartaba de Dios. Pero es por su voluntad, es por la voluntad de Dios. Santiago 1:18 dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahí habla del nuevo nacimiento. Pero no fue por nuestra voluntad. Nadie nace por su propia voluntad. Él dice, nos hizo nacer de su voluntad, por la palabra de verdad. Y más adelante, en otra epístola, Pablo dice en Efesios que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo es la voluntad de Dios, hermano. Entonces, eso nos habla. Y veamos, hermano, ahí quién me encuentra Juan 6, 37, 39. Vamos a ver. Amén, hermano. Fíjate todo lo que nos dice ese texto, hermano. Todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí. Y al que a mí viene no lo echo fuera. El Señor no echa fuera al que Él viene porque a el Padre se los ha dado. Aquí te traigo a este hijo, le dice. Aquí te traigo a esta oveja. Y como el Padre se la da, Él no lo puede echar fuera. Porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, vean, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que
el padre le trae al hijo cada una de las ovejas que van a estar en el redil y del cual el Señor va a ser el pastor. El padre se las trae. Y entonces Jesús dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y como Él me trae estas ovejas, su voluntad es de que estas ovejas yo no pierda ninguna, sino que las guarde y las resucite en el día postrero. Qué hermoso pastor el que tenemos, hermano. Este pastor a sus ovejas, Él las guarda, Él las cuida, Él las protege, porque está haciendo la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que a esas ovejas las guarde hasta el fin, que las guarde hasta que las resucite en el día postrero. Cuando Él venga, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, dice, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquellos que están durmiendo en el polvo se levantarán, porque el Señor ha prometido resucitarlos en el día postrero, en el día de su venida. Entonces, la voluntad del Padre, hermano, nos da la seguridad de preservación del alma. El mismo Señor lo dijo. Resucitarlos hasta el final, porque esa es la voluntad del Padre. Pero algo más, hermano. Dios nos ha dado una garantía. Una garantía que nos asegura de que vamos a llegar hasta este final. Y en Efesios se nos dice que nos ha dado las arras del Espíritu, sellados. Mire que hemos sido sellados, hermano. Tenemos el sello de Dios. Nos ha dado el Espíritu. La Escritura dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Tenemos eso, hermanos. El cristiano, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, que es la garantía que vamos a tener esa redención final, que vamos a preservar nuestra alma o salvarla, como dice aquí la Escritura, hasta el final. Porque tenemos el Espíritu. Efesios, ¿quién me lee Efesios capítulo 1, versículo 13, 14? Efesios. Efesios. Amén, hermano. Léame. Efesios. Efesios 1, 13, 14, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre. Ve a ver lo que dice ahí en la Escritura, hermano. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esa es la fe. Esa es la fe. El haber creído en él.
Y ahí es donde viene la garantía. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía. Y más adelante dice que es las arras. Arras es garantía. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta el final. Hasta que lo poseamos todo. Para alabanza de su gloria. Entonces, tenemos esa garantía. Que son las arras del Espíritu. Cuando creímos en Él, o sea, cuando tuvimos esa fe, creerle a Dios, creerle a Dios. Pero hay algo más, es que es inagotable, hermano, es inagotable. Dios nos ha dado muestras de su amor, de su poder, de su voluntad, de su misericordia, de todo, hermanos, lo grande que es Dios. Para que nosotros creamos, estemos seguros, confiemos en su palabra. Porque la Escritura está llena, hermanos, de la seguridad que Dios nos da. En el mismo libro que está acá, que hemos leído, búsqueme ahí un hermano en Hebreos 7, 23, 25. Algo más por lo cual somos preservados. Hebreos 7, 23, 25. Amén. Amén. Va. 7, 23, 25. Otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén, hermano. Gracias. Ve ahí, hermanos, algo que también nos da la plena seguridad de la preservación de nuestra alma, es el sacerdocio de Cristo. Que ya en otra ocasión hablamos acerca también de eso, en una forma más amplia. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Ahora, este sacerdocio de Cristo, dice, acaba de leer ahí, permanece para siempre. Es inmutable, dice. No es como el de los otros sacerdotes que perecieron, el sacerdocio levítico. Ellos perecieron. De tal manera que ya no existe, aún ya no existe ese sacerdocio. Pero el sacerdocio de Cristo permanece para siempre. Es inmutable. Entonces, tenemos ese sacerdocio que permanece para siempre. Ahora, ¿qué dice más la Escritura? Que ese sacerdocio nos salva perpetuamente, dice. Nos salva perpetuamente, no dice temporalmente. Nos está diciendo la palabra perpetuamente, eternamente, para siempre. Para siempre. El sacerdocio de Cristo. Y además, como Cristo vive, ese sacerdocio es viviente, dice que Él intercede, ahí en los mismos versículos, dice, intercede por nosotros, porque Él vive siempre. Entonces, hermanos, tenemos, porque esa es la función del sacerdocio, abogar o interceder por el hombre. Ese es el propósito del sacerdocio del Antiguo Testamento.
Los sacerdotes, ese era su oficio, interceder por el pueblo. Pero ese sacerdocio terminó, porque ahora tenía que ser un sacerdocio eterno, el de Cristo Jesús. Y él hace ese oficio, porque está a la diestra del Padre. El Cordero está ante la presencia del Padre como sacerdote, intercediendo por nosotros. Porque como seres humanos, aunque somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, pero muchas veces le fallamos a Dios. Ahí está, le fallamos a Dios. Y si no tuviéramos un sacerdote que intercediera por nosotros, pues nuestra vida correría un peligro, nuestra vida espiritual. Pero tenemos un sacerdote que intercede. Así como hay un acusador, tenemos un abogado, un intercesor que nos defiende ante el trono de la gracia. Y Jesucristo es un abogado tan bueno que nunca ha perdido un caso. Bien. Nunca perdió un caso el Señor. Todos los ha ganado. Si nos ha ganado con su sangre. Hemos sido reconciliados con su sangre. Con la muerte de su Hijo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos reconciliados. Pero, hermanos, esa seguridad que nos da aquí la Escritura de la preservación de nuestra alma, también ahí está el sacerdocio de nuestro Salvador. El sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio para siempre. Que es un sacerdocio que salva perpetuamente. Que es un sacerdocio que intercede por nosotros todo el tiempo. Entonces tenemos esa seguridad, hermano. Tenemos la seguridad. Dios ha provisto. Él conoce nuestra condición humana. Sabe que estamos rodeados de tentación, de maldad, de esto, de lo otro. Que estamos viviendo en la carne todavía. Y que hay una lucha entre el espíritu y entre la carne y el espíritu. Existe esa lucha y mientras estemos sobre esta tierra, vamos a mantener constantemente esa lucha. Pero no olvidemos de que todo esto, hermano, está a favor nuestro. El amor de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios, las arras del Espíritu, el sacerdocio de Cristo. Qué hermoso es Dios, qué bueno es Dios, que nos ha provisto de todo esto. Porque la seguridad es esta, de que aquellos que hemos venido al Hijo es porque el Padre nos ha traído a Él. Y la voluntad del Padre es que el Hijo los guarde y los meta a la vida eterna y los resucite en el día postrero. Esa es la confianza, hermanos, que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos dice la Biblia, la Escritura. Dejemos a un lado aquellos que andan con sus ideas humanas, de que si soy salvo es porque yo lo he decidido. Y que voy a ser salvo hasta que el día que yo quiera. Y cuando yo me quiera salir, me salgo y me voy para el mundo. Y cuando quiera entrar otra vez, vengo otra vez para seguir siendo salvo. No es así. No es así. No es jugar con las cosas de Dios. Eso es desconocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y el plan de Dios lo tenemos acá en la Escritura. Y hacemos bien, hermano, en escudriñarla y en alimentarnos de esas verdades. Pero lo que dice aquí el escritor es
pero nosotros no somos de los que volvemos para atrás, de los que retrocedemos para perdición. No somos de esos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si usted tiene fe, y por supuesto que la tiene, es porque le ha creído a Dios. Así como Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Así también nosotros. Le hemos creído a Dios, tenemos esa fe. Y si tenemos esa fe, no somos de los que nos vamos a ir para atrás, sino que vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Hacia adelante, hacia la victoria, porque vamos en pos de la vida eterna. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias le damos a Dios, hermanos, por su bondad. Y tengamos esa plena convicción, hermanos. Esa plena convicción que es lo que nos habla la palabra.